les bendiga. Es un privilegio estar aquí. También todo un reto, pues hoy es domingo. Hoy es el día del Señor, el día al cual la iglesia se reúne para adorar a nuestro Señor, como cantamos, ¿no? A Cristo, nuestro Rey, a nuestro Salvador. Antes de adentrarnos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, quisiera empezar con un pasaje en el libro de Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Dice la Escritura: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Mis hermanos, este pasaje es una profecía que fue recordada por Jacobo, el hermano de nuestro Señor, que era, dice la Escritura, ¿no?, columna y baluarte de la verdad. Esto en el concilio en Jerusalén, y esto viene en Hechos 15, del 13 al 15, donde quedó manifiesto y por escrito que la salvación era también para los gentiles y que ya no era necesario circuncidarse, y todos los demás mandamientos de Dios le había dado a los judíos. Estas cartas fueron enviadas a los hermanos a Antioquía y acompañaron a Pablo y Bernabé, tanto Judas como y Silas, ¿no?, para que los creyentes y gentiles en Antioquía y los judíos también estuvieran en paz con ese tema importante en la iglesia naciente. Ya no era necesario judaizar. Por ahí traía un mapita, ¿no?, pero ya no sé si esté disponible. Y es ahí, de regreso en Antioquía, donde Pablo y Bernabé y los hermanos acordaron visitar de nuevo las ciudades donde se había proclamado el evangelio en el primer viaje misionero. Ahí surgió también el desacuerdo de Bernabé y Pablo, ¿no?, en torno a Marcos, el posterior evangelista, y donde se separan. Bernabé quería llevar a Marcos consigo, a Juan Marcos, y Pablo no. Y entran aparentemente en una discusión, en un desacuerdo, y tomaron caminos diferentes. Pero hermanos, pues sabemos por la Escritura que todo bajo el control del Señor. Bernabé y Marcos salieron hacia Chipre y Pablo a las regiones de Siria y Cilicia, de acuerdo con lo que relata Lucas en este libro de los Hechos en el capítulo 15. Ya en el capítulo 16, Pablo permite a Timoteo unirse al servicio de las misiones, ¿no?, teniendo como misión confirmar a las iglesias en la fe, porque éstas aumentaban en número cada día. En este segundo viaje misionero de Pablo, no se sabe ya mucho qué pasó con Bernabé y Chipre, pero no era algo diferente de lo que venía haciendo Pablo. Pablo y su equipo, en este caso Silas y Timoteo, siguieron avanzando por Frigia, en Galacia. No se les permitió compartir en Asia por el Espíritu Santo, ni en Bitinia. Pasaron por Misia, Troas y hasta Macedonia. Ahí Pablo tuvo una visión y llegaron a compartir la palabra del Señor en Macedonia. Esto, visión del Espíritu Santo. Visitaron, dice, las ciudades de Samotracia, Neápolis, y de allí a Filipos, donde nuestro hermano Larry hace unas semanas compartió el famoso pasaje del carcelero de Filipos, donde surge la frase conocida por la mayoría de los creyentes: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sabemos la respuesta, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí me surge una pregunta a mí personal y quiero compartirlas. ¿Es una promesa general o para el carcelero solamente, o para todos? Es una promesa, en lo personal también deduzco, para el carcelero. Si bien la pregunta, hermanos, para venir al Señor es creer en Cristo, la pregunta importante o que toma relevancia
relevancia ahora que eres un creyente es: ¿qué debo hacer ahora que soy salvo? Necesitamos, hermanos, en este capítulo 16 resaltar el servicio amoroso y fiel de los hermanos recién convertidos. ¿Se acuerdan de Lidia? ¿No? Ahí en el versículo 16:33, y también el carcelero en 16:33, donde los lleva a su casa, los cura, los atiende, y ya en el último versículo del capítulo 16 vemos a esta Lidia, vendedora de púrpura, que tenía el don de la hospitalidad, ¿no? Curando también a los hermanos y también consolándolos. Vemos aquí el servicio de los hermanos recién convertidos, puestos al servicio de Dios, y para los hermanos que estaban sirviendo como misioneros en esta iglesia naciente ahí en Filipos. Si yo en lo personal pudiera conocer a algún personaje de la Escritura, Lidia sería uno de ellos. Humilde, hospitalaria, servicial. Un ejemplo de lo que un creyente debe de ser. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a entrar al capítulo 17, con la continuación de este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, hermanos, y vayamos a pedir dirección a nuestro Señor. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, esta tarde por permitirnos, Señor, estar aquí. Que tu palabra, Señor, sea proclamada, Padre, esta tarde, en un día complicado para la ciudad, de cual te pido guardes a cada una de las familias de esta ciudad especial, Señor, a nuestra familia en la fe, nuestras familias, Señor, que no te conocen, y que por medio de la transmisión puedan gozarse junto con los que estamos aquí. Tú tienes control de todo, Señor, pero este es tu día, y gracias porque podemos estar aquí sirviéndote, Señor. Usa mis palabras, mi boca, Señor, mi voz. Sé tú el que habla a través de mí, Señor. Muestra tu evangelio y tu palabra, Padre, para con mis hermanos, y te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí, Señor. Tú eres bueno, y para ti sea la honra y la gloria en este tu día, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tengo para este capítulo 17, hermanos, lo dividí en dos. Vamos a tratar de terminarlo la semana que entra con la visita o el viaje de Pablo a la ciudad de Atenas, ¿no? Aquel pasaje del el Dios no conocido, que lo dejaremos para la próxima semana. Y vamos a ver del versículo 1 al 15, la visita de Atenas y la visita obligada también a Berea, ¿no? Como vamos a ver en este pasaje. Y he puesto 4 puntos para esta mañana, ¿no? El mensaje del evangelio, hermanos. El número 1 no cambia. Sí cambia la audiencia, y las respuestas al evangelio son las mismas. El punto número 2 que tengo para esta tarde son los efectos del evangelio al que cree. Y el punto número 3, hermanos: Cristo no es otro rey, Cristo es el rey. Y por último estaremos viendo cómo la persecución, las pruebas, las tribulaciones, los ataques al evangelio son a favor de la propagación del mismo. La persecución a favor de la propagación del evangelio. Así que, hermanos, empecemos en el versículo 1. Dice Hechos 17:1: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Vamos a hablar un poquito de la ciudad brevemente. Más de 160 kilómetros viajaron de Filipos a Tesalónica. Tesalónica es actualmente conocida como Salónica y también como Tesalónica, ciudad comercial importante en la época. En ese tiempo era capital de Macedonia, y en ese tiempo con más de 200,000 habitantes, una grande urbe, ¿no? Tenía un gobierno independiente, como vamos a ver en el versículo 6. Ahí las autoridades locales, aunque eran conquistados y supervisados por Roma, el imperio que predominaba en esta parte del mundo. Esto aproximadamente en el año 50 después de Cristo, aproximadamente. ¿Okay? Entonces ahí vamos a situarnos y leer también el versículo número 2. Y Pablo dice: como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y vamos a hacer ahí una pausa, y vamos a ver diferentes temas que podemos aprender. Cuando leemos así de corrido, aparentemente no hay nada profundo, pero realmente podemos encontrar muchas cosas, y tal vez muchas cosas también las pasé por alto. Pero como acostumbraba, dice Pablo, fue a ellos. Las costumbres, hermanos, nos permiten crear hábitos buenos y malos.
¿no? Yo tengo muchos malos hábitos. Comer mucho, dormir mucho. Aunque dicen que dormir es bueno, pero dormir mucho no creo que no. Desperdiciamos a veces el tiempo en cosas que pueden sumar más a nuestra vida. Pero los buenos hábitos, hermanos, nos permiten tener buenas costumbres. Y lo que realmente siempre se exhorta desde aquí, desde el púlpito, en los estudios, leer la Biblia. Yo te pregunto, ¿qué libro leíste hoy? ¿O qué estás leyendo? O no solamente leyendo, estás estudiando la Biblia. Como aprendimos los varones el lunes, estamos meditando en las Escrituras. ¿Y qué tal con la oración? Es un buen hábito también para la vida cristiana. ¿Oraste hoy de manera individual? Los miércoles, hermanos, tenemos como iglesia la costumbre de orar de manera conjunta, como lo enseña el libro de los Hechos y muchos pasajes en las Escrituras. Todos están invitados el miércoles a las 7 de la tarde. Orar sin cesar, dice la Biblia. Entonces, ayunar. Ahí sí estoy reprobado, hermanos, no les puedo mentir. Pero es bueno practicar, saber para qué es el ayuno, cómo se hace, qué implica de manera espiritual. El servicio a Dios en cualquier área, cuando Dios te lo requiera, un servicio ya establecido en algún ministerio. Diezmar u ofrendar a la obra de Dios es un buen hábito, ¿no? Pablo escribió en 1 Corintios 11:1 y a veces digo, uy, qué atrevido Pablo, pero obviamente él servía y su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y sabía que él trataba de cumplir, no de manera perfecta, pero sí seguir todos los mandamientos, estatutos y decretos de parte de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo creo que eso debería ser una norma para nosotros, ¿no? Servir al Señor y tratar que otros nos imiten en el amor. Imitemos estos hábitos, hermanos, de hermanos maduros en la fe que suman al crecimiento. En la parte B de este verso dice que por 3 sábados se reunió con ellos. Y también seguimos con este tema. Ahora en la semana estudiando te encuentras con muchas cosas. Quieres escuchar comentarios, quieres aprender más acerca del pasaje. Y me di cuenta que este verso es usado para afirmar de parte de algunas iglesias sectas que el día del Señor es el sábado y que este no fue abolido. Pero no es así, hermanos. Los cristianos nos reunimos el día domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó en domingo. Vemos en Juan 21 y es un hecho principal de nuestra fe cristiana y debemos también defenderlo y quedar claro, como veremos en el verso 3, en el capítulo 17, un poquito más adelante. En Hechos 27, ahí adelantito, también Pablo deja claro que el domingo es el día que la iglesia cristiana se reúne. Dice Hechos 27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Regocijémonos y alegrémonos en él. También en 1 Corintios, en el tema de las ofrendas, dice que el primer día de la semana pongas aparte algo, ¿no? Para el Señor, las primicias, el primer día de la semana, domingo. Y Apocalipsis 1:10 también dice, estaba yo en espíritu, en el día del Señor, y oí de mí una voz que decía, que salía como voz, como sonido de trompetas. Hay muchos versículos que apuestan también la historia a que el domingo es el día del Señor. Incluso cuando fue confirmada la iglesia cristiana como la iglesia universal por el emperador romano, también puso el día domingo como día festivo, para que todos tuvieran el tiempo de venir y adorar al Señor. Pero como era una sinagoga de los judíos, ¿qué día se reunían? En sábado. Entonces Pablo estuvo con ellos por 3 días de reposo. No es que la iglesia cristiana se reunía en sábado, sino que ellos eran judíos y ellos se reunían en sábado. La iglesia cristiana, hermanos, se reúne el día domingo. Esto solo como comentario, pues estamos hoy glorificando a Dios por su resurrección. Estamos aquí por eso. Pablo aprovechaba, hermanos, esto como estrategia para acudir a las sinagogas, un hábito en él. Llegaba a una ciudad, hay una sinagoga de los judíos, ¿hay una sinagoga judía? Sí, ¿dónde? ¿Por qué? Porque el cristianismo y el judaísmo tenemos algo en común, y no voy a profundizar mucho en esto, simplemente tenemos el Antiguo Testamento en común.
Entonces Pablo usaba esto para empezar a debatir, a dialogar, a presentar a este Mesías y probar por medio de las Santas Escrituras que este Mesías era el Cristo. Dice la Escritura ahí que de ahí partía, ¿no? Fue a ellos, ¿no? Y el versículo termina la frase, discutió con ellos. Otras versiones dice, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Es un buen punto ahí, hermanos. Vas a evangelizar. En nuestra mente tenemos mucha información. Tenemos mucha enseñanza que hemos recibido. Pero si vas a compartirle a alguien de manera, ¿cómo se dice? De manera planeada, vaya, tenemos que llevar nuestra Biblia y por medio de las Escrituras, como lo hacemos, ¿o no? En los discipulados, en los descubras, la Biblia dice, la Escritura dice. Entonces discutía con ellos basándose en las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras? Como ya lo mencioné, el Antiguo Testamento, hermanos. Pergaminos en papiros, enrollados, copias hechas por los escribas para las sinagogas, y con la misma Biblia discutía y razonaba. Probablemente Pablo, él tenía sus propios escritos y los llevaba consigo. Entonces él discutía y razonaba con el Antiguo Testamento de lo que Jesús se decía. ¿Recuerdan cuando después de la pandemia retomamos la escuela dominical? Para adultos iniciamos con un panorama general de los libros de la Biblia y nos dimos cuenta que cada uno de los libros del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Entonces hay mucho que hablar de Jesús, de este Mesías sufriente, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero no era una discusión sin sentido, hermanos, donde yo gano y tú pierdes, de un te impongo y tú aceptas. Esto no era así. Pablo llevaba una discusión, hermanos, académica, un razonar inteligente, ¿no? Una apologética, que es otra cosa que presentar los argumentos en la Biblia de ellos, ¿no? Mostrarles que en su Biblia hablaba de Cristo y llevaba a los hechos. Hay que recordar que Cristo fue visto por más de 500 personas resucitados y fue pues una hecatombe, una noticia a final de cuentas mundial, por los milagros, por todos los sucesos. Recuerden que tembló, hubo muchos acontecimientos que dejaron marcada esa fecha de la muerte de Cristo, y Pablo los llevaba ahí. Este Cristo, mira, dijo esto, este Cristo, mira, resucitó un muerto, y empezaba de llevarlos a los hechos que él habían visto, a lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, los judíos tienen la palabra de Dios como autoridad, y nosotros también. Obviamente nosotros tenemos ahora una Biblia completa, ahora con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto, derivado de las obras de Cristo para nosotros. Así que ellos razonaban, y Pablo también, además, como vemos en las Escrituras, iba en el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 17:3, hermanos, pues viene pues el versículo clave de este pasaje, ¿no? Y este sermón posiblemente lo titulé así, ¿no? La proclamación de Pablo, que debe ser la proclamación de cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Hechos 17:3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, aunque yo anuncio, decía él, es el Cristo. Esta es la proclamación de Pablo, hermanos, los padecimientos de Cristo y su resurrección. Este Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido, un Salvador sufriente. Recordar que esto era ilógico para los judíos. En esta zona también, en esta zona gentil, aunque era una sinagoga judía, no estaba en Jerusalén. Eran judíos que probablemente en la dispersión quedaron fuera, pero seguían por las costumbres, ¿no? Y seguían profesando su religión, queriendo servir a Dios y adorando a Dios. Y para ellos sabían que Dios le había prometido un Mesías, y que querían un Mesías político que los liberara en ese momento de la opresión romana. Un rey como Saúl, un rey como David, que por la gracia de Dios y en el poder de Dios viniera y conquistara y derrotara a todos los enemigos de Israel. En este caso, de los judíos. Hay que recordar también, si estudiamos un poquito la cuestión cultural y política, ya Israel estaba dividido en dos, y prácticamente el reino del norte pues también estaba hecho trizas. Solamente quedaba Judea, el reino del sur. De ahí viene el término
el término judío. Pero no vamos a entrar mucho en eso, simplemente es que ellos querían un Mesías que viniera a liberarlos. Pero Pablo, por medio de la Escritura, les mostraba, comprobando las profecías cumplidas en Jesús. No, este es el Mesías que había de venir. Este es el Mesías que el Señor, que Dios iba a mandar, ¿no? Y tenemos algunos pasajes aquí que hablan acerca de este Mesías en el Antiguo Testamento. Y vamos a tocar algunos breves, vamos a leer algunos y otros simplemente los vamos a comentar por si quieren anotarlos y leerlos, porque hay mucho sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, su nacimiento y linaje en Miqueas 5:2. Vamos a leer Miqueas 5:2. Habla acerca del nacimiento de Jesús, su linaje y en qué ciudad habría de nacer. Dice el Señor en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Podemos encontrar en Isaías profecías sobre su origen virginal. Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Vemos también en el Antiguo Testamento, ahí mismo en Isaías 11:1, la descendencia de reyes, familia del rey David, ¿no? Isaías 11:1 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará sus raíces. Y vienen muchos versículos ahí adelante que hablan acerca de esta descendencia, de este Mesías que habría de venir, descendencia de reyes, hermanos. Sobre sus padecimientos, pues hay muchos, ¿no? Es lo que predicaba Pablo, ¿no? El Mesías sufriente, que padeciese y padeció hasta la muerte, sufrimiento y muerte. Y esto simplemente los menciono, hermanos, por tiempo. Isaías 53, 3-7, el Salmo 22, ¿no? Vemos en Zacarías 11, 2 y 13 la profecía que sería vendido por 30 monedas de plata. La muerte en la cruz, se predijeron detalles de su muerte como el ser despreciado y su aflicción, y se profetizó que se ofrecería vinagre y hiel cuando él tuviera sed, en el Salmo 69, 21. También se profetiza sobre la resurrección en Oseas 6:2. Vayamos a Oseas 6:2. Dice el Señor en Oseas 6:2: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Y esos son estos pasajes, hermanos. Un mensaje simple basado en las Escrituras, pero apasionado de parte de Pablo, defendiendo y comprobándole a estos judíos y también griegos, judíos que habían adoptado el judaísmo como su religión, gentiles, ¿no? Este es el Cristo. Y este es el Cristo, hermanos, que debe de predominar en cada sermón. Este es el Cristo que debe ser expuesto y señalado como el autor de nuestra salvación y digno de toda nuestra adoración. Pablo le decía a los judíos con denuedo y confirmando en la Biblia: este Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por ustedes. Vengan, arrepiéntanse, bautícense y síganle. Él es el Rey de Gloria. El mismo mensaje, hermanos, como vimos en el punto, es el mismo mensaje, el mismo evangelio que Pedro predicó a los judíos. No cambia en absoluto. Entonces vemos aquí a Pablo defendiendo, ¿no? Dialogando, exponiendo por medio del Antiguo Testamento y confirmándoles a los judíos que Cristo es el Mesías, su Salvador. Y también a veces nos quedamos ahí en la misión de Pablo, ¿no? Que él era enviado a compartir el evangelio a los gentiles, y lo vemos en la sinagoga de los judíos, hermanos. El Señor no hace excepción de persona. Dice en Marcos que nosotros debemos de proclamar el evangelio a toda persona en la gran comisión, a toda criatura. Entonces no era exclusivo
de los gentiles, ni Pedro tampoco era exclusivo de los judíos. Vemos a Pedro también, aquí en Hechos lo vimos, cómo estaba predicando en la casa de Cornelio a los gentiles. Señor teniendo control de todo. Pero en estas sinagogas también pues había judíos prosélitos, judíos que no eran de Judea ni de Israel, que escucharon el mensaje de Pablo en estas sinagogas por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? Las respuestas en cuanto al evangelio, hermanos, son las mismas. ¿Lo aceptas o lo rechazas? En el versículo 4, la escritura dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos aceptación al evangelio, reconociendo que este Jesús, que había muerto en la cruz por los pecados, que había sido sepultado y que resucitó el tercer día, pues era el Mesías del cual hablaba su Biblia, la palabra de Dios. Y aceptaron y creyeron, dice la palabra de Dios en el relato de Lucas en Hechos. Y por otro lado, la respuesta en el versículo 5, hermanos, los que no creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hablando de malos hábitos, ¿no? Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Hermanos, esto no ha cambiado al día de hoy. Vemos en los relatos hasta este punto, inclusive muerte, ¿no? Los primeros mártires cristianos como Esteban, el diácono, como el mismo apóstol Jacobo, muerto a espada. Y hoy en día como iglesia, pues hay cosas que nos afligen, es imposible no mirar y no hablar del conflicto que pasa en Israel y Palestina, y muchas veces nuestros ojos están fijados ahí y debemos orar, y claro que debemos orar por la paz en ese lugar. Hermanos, pero hay muerte y persecución hoy en día por el hecho de ser cristiano, no solamente en Israel y Palestina. Hay gente que muere por proclamar el evangelio de Jesús, muerte que un mensaje que Pablo y los demás proclamaron en Tesalónica, en Berea y en Atenas, como veremos en el resto del capítulo. Ayer me compartió mi esposa una noticia que en Mozambique, en el Estado Islámico de Mozambique, destruyó 7 iglesias cristianas y decapitaron a 2 docenas de cristianos y ataques terroristas en esta ciudad, en la provincia de Cabo Delgado y Námpula. Anteriormente nuestro hermano Lar nos compartió lo que pasaba en Nigeria, pero también pasa en el Congo, hermanos, pasa en Corea y pasa en China. Y no 2 o 3 personas, muerte de manera masiva por el hecho de predicar y de creer a Cristo. Creer en Cristo es pena de muerte. Y esta turba quería lo mismo. Políticamente no pudieron hacer mucho de matarlos, de apedrearlos a Jasón y a los hombres que ahí estaban, porque estaban controlados por Roma, y Roma nomás le interesaban los centavos, los impuestos, y que no hubiera desorden. Esa era la realidad. Entonces, cuando había un desorden, Roma mandaba a su centurión con sus soldados y ponía orden simplemente. Entonces las autoridades locales atendieron esto y pudieron tranquilizar un poquito la turba. Como vamos a ver, se pagó una fianza y quedaron libres, pero pudo haber llegado a la muerte. ¿Cuántas veces Pablo salió apedreado, escondió una canasta, azotado, como en Filipos, ¿no? Y tuvo que amedrentar a las autoridades. Yo soy romano, ¿por qué me azotan sin sentencia? Le rogaron las autoridades a Pablo para que se fueran. Peligro de muerte por la persecución. Pero eso es del otro lado del Atlántico y parece que está muy lejos, hermanos. La semana pasada nuestro hermano lo compartió de este hombre, ¿no? Kirk, muerto delante de todos de un balazo. Y veíamos en las redes gente festejando su muerte y por otro lado gente triste por su muerte. Entonces, yo no conozco la vida del hombre, yo sé que él, como Pablo, dialogaba con las personas acerca de temas que son ahora de común y también con la palabra de Dios, y le daba la oportunidad a la gente de expresarse, y él exponía lo que el Señor le mostraba o lo que sabía de qué va el tema, pero con toda naturalidad.
por ahí dice que hacía otras cosas. Yo no conozco la vida de este hombre. El hecho es que lo mataron. Y el mundo celebrando una muerte violenta. Y no vayamos muy lejos, en el sur de México. Leamos, busquemos noticias. Hay muchos mojados allá en Guatemala, mexicanos, que de la sierra de Chiapas y toda esa zona del sur, creyentes, han tenido que abandonar por la violencia, ¿no? Al no someterse a estos malandrines o a estos delincuentes que azotan muchas partes del país, y Sinaloa no es la excepción. Y por la causa de Cristo tienen que abandonar, porque no se van a someter a este tipo de personas. El corazón del hombre, hermanos, y su maldad sigue igual hoy, hace 20 siglos, desde lo que sucedió con Pablo. Desde la caída, hermanos, el hombre rechaza todo lo que concierne a Dios, hablando del hombre natural. Nosotros callamos muchas veces, hermanos, este mensaje por miedo al rechazo. Callamos para que no me deje de hablar mi familia. Callamos porque quiero encajar con ellos, para no estar fuera de su onda, ¿no? Como decimos, para no encajar en el mundo que no pertenecemos, ¿no? Tememos al mundo muchas veces, y a qué dirán, y no proclamamos el Evangelio. La persecución más fuerte que sentimos a veces es el frío o el calor de nuestros aires acondicionados. Nos distraemos por cosas y afuera gente muriendo sin Cristo, y mucha gente en el mundo muriendo por la causa de Cristo, cuando debemos estar unidos, orando y entendiendo que esta es una guerra espiritual y también física, hermanos. El mismo Señor Jesús, vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 31 y 34. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús estaba predicando, estaba hablando, y vienen sus hermanos y su madre a buscarle y le mandan llamar? Hey, tus hermanos y tu madre te buscan. Ese es el pasaje, ¿no? Dice la escritura, en Marcos 3, 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia de Cristo no buscaban a Jesús para seguirle, hermanos, sino para que se callara. Cállate, Jesús, nos avergüenzas. Ya nos dijo nuestra madre María que no era hijo natural de José. Por algún lado tuvo que filtrar la información, ¿no? A Jesús lo tacharon hijo de Belcebú y luego hijo de fornicación. ¿De dónde se supo? Se filtró la información. María se lo platicó a alguien. El Señor obró en mí. Jesús nació de mi vientre de una manera virginal. Otra profecía, ¿no? Que ya lo vimos ahorita. A final de cuentas, simplemente querían que Jesús se callara. Querían que entrara en razón según ellos. De lo contrario, Jesús los hubiera dejado pasar. El rechazo y persecución de la cruz, hermanos, durará hasta que Cristo vuelva. Así que, hermanos, no callemos y hablemos a las familias, a nuestros amigos acerca de Cristo. No solo es tarea del pastor o predicador. La gran comisión es para todo aquel que ha creído en Cristo. Segunda de Corintios 6, 1 y 2 dice así. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en este tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy, hermanos, es el día de la salvación. No esperen a que sea demasiado tarde. Ya les he compartido la muerte de mi madre repentina por medio del COVID. Mi madre le compartía de Cristo, y yo sé que el COVID dolía porque mi madre era un quejido constante. Mamá, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios. Ya, hijo. Y cantábamos alabanzas juntos. Yo le decía, no cantes, madre, te va a faltar el aire, yo te las canto. Y confío en la misericordia y la gracia del Señor, que mi madre está en el cielo.
Pero a veces mi responsabilidad al cumplir la gran comisión en tiempo y forma, no en su lecho de muerte, al no compartirle antes, me ataca y me hace dudar de la misericordia del Señor. Y realmente mi madre estará en el cielo cuando yo llegue allá. Porque no hacemos la tarea, hermanos, con tiempo y forma. Pensamos que tendremos más tiempo y no. Somos fugaces. Pasan muchas cosas y morimos. Somos frágiles. Hoy es el día de la salvación. No mañana, hoy. Mañana no sabemos si el Señor nos llame a su presencia. Y esa irresponsabilidad de mi parte, por el mismo temor de no ser rechazado por mi familia, me hace dudar. Aún cuando mi hermana declaró, ay hijo, ya me puse a cuentas con Dios. Ya cuando cantaba alabanzas, cuando era un tiempo era difícil, a lo mejor del dolor y de su falta de aire, ni siquiera me escuchó. ¿Me explico? Cuando pude haber compartido el evangelio con ellas con una taza de café, aunque me hubiera corrido y no me hubiera hablado jamás. Padre, soy cristiano, le dije a mi papá una vez. Está bien, hijo, te respeto, pero no me quieras convertir. Perfecto, el Señor hará la obra en ti. Pero hoy hermanos, hoy es el día de la salvación. Tenemos que proclamar el evangelio a los nuestros, aún en la persecución. Puse como ejemplo al principio al carcelero, a Lidia, y como vamos a ver también a los hermanos en peligro de persecución sirviendo. Los que servidores de Iglesia Bíblica Piedra Angular estamos sirviendo en gran peligro de persecución y no nos damos cuenta. Así que hermanos, el evangelio es esto. Es el mismo. La audiencia cambia, el mensaje no. Vemos a Pablo aquí en Tesalónica, más al ratito lo vamos a ver en Berea, la otra semana lo vamos a ver en Atenas, pero el mensaje es el mismo. Pablo no la cambia. Y las respuestas también son las mismas. O aceptas a Cristo o rechazas a Cristo, pero eso no depende de nosotros, porque las personas van a venir a Cristo por escuchar el evangelio. Tenemos que exponerlos a las Escrituras. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Punto número 2, hermanos, los efectos del evangelio al que cree. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos, entre el versículo 6, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos hermanos, sin saberlo, están glorificando el evangelio. Ahora resulta que somos una bola de trastornados. Bendita trastorno que tenemos en nuestras vidas, que el Señor ha trastornado nuestras vidas. Tenía un tío, cuando también recién llegué al evangelio, que me decía: hijo, no te claves en la Biblia, los pastores son muy largos, van a querer lavarte el cerebro, te van a trastornar. Y con los años me pregunta: sí, sí me han trastornado, sí me han lavado el cerebro. Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Jasón, hermanos, era un cristiano en Tesalónica que había creído, y su casa al parecer había sido lugar de reunión de la iglesia. Y estos hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas, atacaron al mismo Jasón y los hermanos que estaban con él y lo llevaron, los arrastraron, dicen otras versiones. No es que los hayan llevado, súbanse, véngase, no, los arrastraron ante las autoridades y acusaron a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, pero al mismo tiempo, sin querer, elogiaban la efectividad de la obra de Dios a través de Pablo y Silas, para quejarse de que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quisiera saber quiénes son los que trajeron ese trastorno a América por primera vez. Estos hombres han impactado radicalmente nuestro mundo y nada parece ser lo mismo. Por eso también resaltaba el viaje de Bernabé y Juan Marcos a Chipre. La Escritura no lo dice, pero no fue diferente de lo que Pablo estaba viviendo, porque iban en el poder del Espíritu Santo. Una discusión entre ellos aparente, no, era para el engrandecimiento de la obra. Tesalónica ni la habían visitado, ni Berea, ni Filipos. ¿Cuál era el objetivo? Visitar las iglesias, saber cómo están. Fueron, visitaron las iglesias más allá y fueron a alcanzar otras ciudades y plantar. Y ahí fue donde Timoteo fue alcanzado, ¿no? En Listra y en Derbe, y se unió a la obra misionera con Pablo. Un colaborador más cercano escuchaba en la mañana un mensaje y mencionaba que Timoteo aparece en 11 de las 13 cartas de Pablo.
Romanos 1:16, hermano, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, por es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también al griego. La palabra poder, que también viene en Hechos 1:8, y recibiréis poder, significa dinamita, hermanos. Ya lo hemos estudiado. El mundo necesita ser dinamitado por el evangelio. Es por medio de la predicación del evangelio que el mundo puede ser cambiado. Lo que escuché esta mañana de parte también del pastor Otto Sánchez, al cancelar el culto en la mañana, me puse a escuchar, decía que nosotros estamos llenos de sana doctrina, estamos llenos de buena palabra, estamos en nuestro búnker y nos hemos fortalecido tanto que yo creo que cerramos la puerta por fuera y no podemos salir a dinamitar con todo eso que el Señor nos ha dado el mundo entero, que lo necesita. Hermanos, dinamitemos. La palabra tiene poder. No te avergüences por ser cristiano. Es el poder de Dios para la salvación, el evangelio. Y dice al judío primeramente y también al griego. Esto es al pueblo gentil, a ti y a mí. ¿Qué otras cosas han trastornado el mundo, hermanos? ¿Una catástrofe mundial? Hoy nos cayeron unas gotitas y fue una catástrofe. Batallamos para venir a la iglesia y tuvimos que cancelar el culto en la mañana, pero mi hijo fue a trabajar. Y no estoy juzgando a los hermanos que no vinieron, simplemente es entender la importancia que tenemos de venir y reunirnos y adorar al Señor en su día. No había aire, simplemente agua. Sí, el riesgo, el costo de que se me descomponga el carro. Pero hermanos, te animo a que seas valiente. Pablo esperaba recibir una puñalada por la espalda cada día. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa ha trastornado el mundo? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían que la Segunda Guerra Mundial terminó por miedo? Cuando Estados Unidos lanzó las bombas en Hiroshima y Nagasaki. ¡Pum! Paz. Nos van a acabar, nos van a exterminar. Fue por miedo. Y trastornó al mundo. El COVID, hermanos. El COVID. Wow. En el primer siglo fue el evangelio, hermanos, lo que trastornó al mundo. Porque el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido aquel entonces, cumpliéndose el mandato del Señor, que empezó con estos 120 hombres, que al principio se quedaron impávidos viendo al cielo. Y dos ángeles, ¡hey! ¿Qué le dijeron? Váyanse a Jerusalén. Esperen la venida del Espíritu Santo. Recuerden lo que les dijo el Señor Jesús. Porque así como se fue, así va a venir. Mientras tanto, ustedes tienen un trabajo que hacer. Compartir, ser testigos de las obras del Señor Jesús a toda criatura. En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice Hechos 1:8. Marcos 16:15 dice esto: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Colosenses 1:23, si en verdad permaneces en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual Pablo fui hecho ministro. Ellos cumplieron, hermanos, llenaron el mundo del evangelio de Dios y el mundo fue trastornado de esta manera. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? El mandamiento no ha cambiado. Si no ha cambiado el evangelio, si el evangelio no cambia, la palabra parece inamovible. Aún con los entornos y circunstancias que ya comentamos que no han cambiado para nada, siguen siendo la misma persecución. Ahora más, a lo mejor antes Pablo tenía chance de correr, no había pistolas. Ahora te alcanzan con una bala, con armas más sofisticadas. Pero el poder de Dios sigue siendo grande. El Señor también nos dice, después de decirnos la gran comisión, que Él estaría con nosotros todos los días.
No nos va a dejar solo, todo lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Hablaba también Otto Sánchez en la mañana de la cobardía. Yo no soy cobarde, tú tampoco, Timoteo. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. No recuerdo bien la cita, simplemente lo escuché en la mañana. Vemos a estos hombres azotados, encarcelados, muertos, pero no callaron la voz de Dios del Evangelio, hermanos. Ahí están todas las predicaciones, estamos estudiando versículo a versículo el libro de los Hechos. No encontramos, pues, hermanos, cómo los discípulos, no nos encontremos como los discípulos después de la ascensión, mirando hacia el cielo, esperando que el Señor venga. Él es fiel, Él va a venir, pero mientras Él viene tenemos una tarea que hacer: dinamitar al mundo con el Evangelio. Y quizás tu mundo sea tu esposa, tu hijo, tu vecino, tu pariente más cercano. Dios ha trastornado nuestras vidas para que vivamos, hermanos. Como les digo, bendito trastorno. El mundo necesita ser trastornado por el Evangelio y esto nos corresponde. Exponer a los nuestros a la predicación, el compartir de forma intencional, ¿no?, la Biblia, ¿no? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, Romanos 17. Sí, hermano, mi testimonio es muy importante. Para llamar la atención quizás de los demás el Señor lo use, pero necesita ser expuestos a la palabra. El mundo necesita escuchar, ya que la fe es el resultado directo de oír el mensaje de la salvación a través de Cristo. Así que, hermanos, el punto número 3, en el versículo 7, Cristo no es otro rey, Cristo es el rey. La segunda acusación, hermanos, es grave, que le hicieron a Jasón y a los hermanos que con él habían sido apresados, los cuales Jasón dice ha recibido, y de todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, ¿no? Reconocer que cualquier otro rey que no fuera César era uno de los crímenes más graves del Imperio Romano. Pero Dios tiene control de todo, hermanos. Dios es soberano sobre los acontecimientos y acusaciones. ¿Recuerdan en el arresto de Jesús? Cuando Pilato no encontraba culpa en Jesús y quería soltarle. Dice Mateo 19:12. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigos del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Hipócritas, les dijo el Señor en su momento. Ellos aborrecían el Imperio Romano, aborrecían al César, pero por ir en contra de este Jesús, enardecidos por el pecado, e ir en contra de este, su rey, dijeron estas palabras: todo el que se hace rey a César se opone. Y en este mismo pasaje, hermanos, los judíos se rebajaban y reconocían que no tienen otro rey que el César, rechazando a Jesús como su rey. Y no es la primera vez, hermanos, que rechazan a Dios como rey. ¿Recuerdan cómo empezó la dinastía de reyes para el pueblo de Israel? El último juez, ¿cómo tenía trabajo? Cuando te quejes, hermano, lee Samuel. Profeta, sacerdote, ¿y qué más era? Juez. Entonces en Samuel 8, 5 y 9 le dijeron: he aquí, le dijeron el pueblo a Samuel, tú ya estás viejito, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pues no agradó a Samuel esta palabra y dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová, a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, Samuel. A mí, su rey glorioso, que los ha protegido, que los escogió, que los mostró, que los gobierno con amor, que no lo ven, que les muestro un futuro mejor y eterno. A mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, Dios quiere gobernar en nuestras vidas. Por eso Jesús no solamente es tu Salvador, Jesús también debe ser tu Señor. Cuando escuches la palabra Señor, es Rey. A mí me gustan mucho las alabanzas,
Pero cuando hablan de la majestad del Señor, porque Señor es muy común en nuestro idioma, Señor Emilio, Señor Ramón, Señor Octavio. Pero cuando dices tu majestad, tienes que inclinarte a ella, rendirle reverencia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así es como empieza. Sabemos la historia. Escogieron a Saúl, vino David y Salomón, y de ahí muchos reyes, unos buenos, otros malos. Pero de esta genealogía el Señor no se le escapa. De esta genealogía, de este linaje, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, de parte de José y de parte también de María. Así que el Señor es digno, ¿no? Vemos en Mateo una genealogía que es para comprobar, y un evangelio completo que defiende y da la idea, presentarle a los judíos a Cristo como Rey. A Cristo, hermanos, le clavaron su corona de espinas y colgaron un letrero en la cruz que decía los cargos por los cuales le crucificaban. Esto en Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Más adelante, Mateo 27, 36, sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ignorantes. Crucificaron a su Rey, hermanos. Los que conocemos bien la Biblia o la hemos leído, sabemos perfectamente que Jesús, más que el Rey de los judíos, es el Rey del mundo, es el Rey de todos, es Señor de todo. Mateo mismo lo deja claro en sus últimos versículos, ya resucitado. Jesús declaró que toda la autoridad en el cielo y en la tierra era suya. Esto en Mateo 28, 18. ¿Quién le dio esta autoridad a Jesús? Su autoridad no es otra cosa, no fue dada sino de parte de su propio Padre, de parte del propio Dios. Él es el Rey de los universos, el Rey de los soldados que se burlaron. Él es Rey tuyo y mío, le aceptes o le rechaces. En Filipenses 2, ¿no? Viene esta parte. Y dice Pablo también que algún día nos asegura que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que el hombre a quien se burlan llamándole Rey es el verdadero Rey. Todo mundo doblará su rodilla delante de Jesús. Daniel lo profetizó. Daniel 7, 13 al 14, hermanos. Eso también es un pasaje que me gusta mucho, porque el Señor se autodenominaba así, el Hijo del Hombre. Vean lo que dice esta profecía. Miraba yo en visión, dice Daniel, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, hermanos, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Se refería a nuestro Señor Jesús, al cual le fue dada toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. El mismo apóstol, hermanos del amor, amigo íntimo del Señor, a quien que recostó su cabeza sobre Jesús y estuvo a los pies de la cruz, abrazando a María, consolándola, y le fue entregada para su cuidado, y que defendía en su evangelio la deidad de Cristo y cómo debemos conducirnos los cristianos en estas cartas. Pero en visión, en Apocalipsis, escribió o describió lo que vio acerca de este Rey. Apocalipsis 19, 16. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Este versículo describe a Jesús victorioso. Y si vemos el contexto anterior, viene en su corcel blanco. Escuchaba a Spurgeon que dice que todos los que estaban en su presencia al ver salir este corcel y todo su séquito que le seguía, los que estaban en la presencia esperando su venida, abarrotaban los ventanales del cielo y no poder hacerlo hasta el tiempo deseado, adorando y viendo cómo aquel Rey viene hoy a la tierra. Y recordar también que este Rey ya no viene como Salvador, viene por su pueblo, viene a juzgar, viene a reinarnos, hermanos. Si eso es lo que hará Cristo por toda la eternidad con nosotros, gobernarnos y reinar sobre nosotros, ¿por qué no resistimos ahora? Analicemos, escudriñemos nuestra fe. ¿En qué Cristo estamos creyendo? Es que ese hermano estará contigo alabando al Señor. Ya vimos
La exhortación acerca del perdón la semana pasada, hermanos. ¿Ya hablaste todos tus problemas con todos los demás? ¿O no tenías? Apocalipsis 7:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, hermanos. La victoria de este Cordero sufriente, enmudecido sobre sus adversarios, más bien fue allí en la cruz donde los venció. Las últimas palabras del Señor fue: hecho está, consumado es. Y con su resurrección, la promesa de la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que le dijo la hermana de Lázaro? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No temas a morir, hermanos. Si mañana por causa del evangelio somos muertos, tenemos un lugar asegurado en el cielo. El Señor lo ha prometido, Él es fiel, Él lo hará. Él es tu rey, obedece. Ten confianza en lo que Él te ha dicho. Cristo es rey desde la eternidad, hermanos, y debe ser adorado. 2 versículos más, bueno, uno más, 1 Timoteo 6:15. Dice: el cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo, hermanos, se va a manifestar de una manera física sobre nosotros como ese Rey. Filipenses 2:5, ya lo leímos, ¿no? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, es que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Hoy cantamos este preciso canto, ¿no?, del alabastro, ¿no?, y terminaba esta frase así, ¿no?: mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hermanos, entonces la hipocresía de los judíos y esta turba de ociosos usaron este viejo argumento ahora en contra de los creyentes de Tesalónica. Las autoridades locales fijaron la fianza, fueron soltados, ¿no? Pues como les mencionaba, Roma no quería problemas, simplemente cobrar sus impuestos y mantener la paz. Pero vemos aquí nuevamente qué hicieron los hermanos cuando fueron soltados, en el versículo 10. Y vamos a entrar al último punto. Y es un patrón que sigue desde que empezó la persecución a la iglesia, ¿no?, con la muerte de Esteban. La persecución es a favor de la propagación del evangelio, hermanos. Versículo 10 al 15. Y esto vamos a verlo en Berea. Pero en versículo 10, en la parte A, dice: vemos de nuevo el servicio cuidadoso y protección de los hermanos liberados para con Pablo, Silas y Timoteo, quienes, para no afectar a los hermanos, aceptan salir a Berea para así calmar estas revueltas. Inmediatamente, dice este versículo, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y en el versículo 10b vemos de nuevo qué hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Se escondió, no salió, se aisló. Tengo miedo de morir. ¿Dónde está la sinagoga de los judíos? Y habiendo llegado, dice, entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo no temía por su vida, hermanos. Tenía claro los objetivos impuestos a su llamado. Cuando Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir ganancia, no lo estaba diciendo como una frase bonita de un poeta. Él lo vivía. Estaba a punto de morir. Esas revueltas pudieron haber salido de control, los pudieron haber matado. Él se vino por amor a los hermanos. Él quería seguir predicando el evangelio de Tesalónica. No por nada les escribió una carta y luego otra. Fue la primera carta, según mencionan los historiadores, de Pablo a los de Tesalónica. Igual te exhorto y te invito a leer para que puedas entender más cómo era este pueblo, ¿no? La Escali de Macedonia, ¿no?, la Beverly Hills de aquel entonces, nobles. Y aquí lo vamos a ver en Berea. Fíjense bien lo que dice, ¿no? Pablo no temía por su vida y tenía claros los objetivos, ¿no? Iba a alcanzar al pueblo gentil y a cada paso lo hacía guiado por el Espíritu. Y en el versículo 11 dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, o sea, más estudiosos, más cultos. Recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron cada sábado, cada día, las escrituras para ver si estas cosas eran así.
No dudo que en Tesalónica también haya sido a diario, pero ahí menciona que por 3 sábados, quizá para marcar un rango de tiempo, da la idea que solamente los sábados, no lo sé. Pero aquí dice en Berea, cada día, cada día. Ya estamos en Berea y estos nobles judíos escudriñaban, recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas, ¿cuáles cosas? Los padecimientos de Cristo, su muerte y su resurrección eran evidentes en el Antiguo Testamento. Usando nuevamente el Pablo la palabra de Dios todos los días con ellos. Versículo de ahí, ¿no? Esto, ¿no? Que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mismo mensaje, diferente audiencia, misma respuesta, aceptación o rechazo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Pues la aceptación. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, por el Beverly Hills de la Berea, y no muchos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, allá este fue Pablo, no lo vamos a hallar aquí, está en Berea compartiendo su evangelio, fueron allá e hicieron lo mismo, ¿no? Alborotaron a las multitudes. Y nuevamente el pueblo de Berea, los hermanos recién convertidos, dice que enviaron a Pablo a que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo quedaron ahí. Me llama la atención que Timoteo se pierde y hasta aquí se menciona. Tenemos que leer Timoteo, cuál era su misión, ¿no? Establecer obispos, diáconos, corregir ciertas cosas, y probablemente Timoteo se haya quedado en Filipos y fue hasta en Berea donde alcanzó a Pablo. Si notan, Timoteo no aparece del 17:1 hasta este punto. Y se quedan allí, ¿no? Y los que habían recibido y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Pablo, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más que pudiesen, salieron, ¿no? Pablo les manda las instrucciones con estos hombres que lo llevaron a Atenas. Díganle a Silas y a Timoteo, una vez cumplida la misión que les encomendé, me alcancen en Atenas. El servicio amoroso y cuidado de los misioneros, porque si Pablo estaba en riesgo, también estos hombres que protegían a Pablo. Eso es lo mismo, hermanos, un patrón que se repite, una bonita costumbre de ir a la sinagoga de los judíos y de ahí expandirse hacia el resto del pueblo, dinamitando con el poder del evangelio las naciones. Y vemos, esta carta de Tesalónica no solamente fue leída a Tesalónica, sino también en Berea y toda esta región, y no solamente primera de Tesalónica, sino también segunda de Tesalonicenses. Vemos, necesitamos leerlas, meditarlas, estudiarlas para poder comprender más todavía acerca de estos hombres, de esta familia de Dios que fue alcanzada por el poder del evangelio. Concluyendo, hermanos, el mensaje del evangelio no cambia. La necesidad más grande que tenemos o que tiene el hombre es un salvador, y este se encuentra en la persona de Cristo, sufriente pero victorioso en la cruz. Los que aceptan o reciben el evangelio de Jesús, sus vidas son transformadas y son añadidos a la vida de la Iglesia Universal, que sigue cumpliendo la gran comisión para llevar el mensaje del evangelio a toda criatura. Esa es una tarea que nos tenemos que llevar. La persecución y los peligros por la causa de Cristo, hermanos, seguirán hasta su venida para su pueblo. Pero es un gozo sufrir por esta causa. Dichoso, ¿no? Regocíjate cuando te encuentres en medio de la tribulación. Pero los que rechazan a Jesús, hermanos, irán al infierno sin esperanza, aplicando así la justicia perfecta de Dios, donde la paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores y todos estamos instituidos en la gracia de Dios. Por obra y misericordia de Dios, aquellos que hemos sido alcanzados por Él, se nos es imputada esta pena, y más bien se le imputa nuestra condena a Cristo. Ese fue su sufrimiento. Pero aquel que rechaza a Cristo tiene una muerte eterna segura. Así que si no has creído en Cristo, tienes dudas acerca de tu salvación, hermanos, acércate, escudriña las Escrituras, convéncete por medio de ellas de lo que se dice de Cristo es cierto. En su misericordia Dios tenga en bien en llamarte y traerte a la familia celestial. Llevemos, hermanos, este mensaje de salvación y esperanza al mundo, que decae día a día. Esto no mejorará, hermanos. El mundo muere
poco a poco. No mejorará. No esperen tiempos mejores, como cantaba esta artista. No vendrán tiempos mejores en este mundo. Y para terminar con este pasaje, hermanos, Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Palabras de Moisés para el pueblo de Dios, Israel. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes tus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, pero para entrar en posesión de ella. A lo cierto, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, les habría de dar. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escoge pues la vida para que vivas. Y esta vida está en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Acompáñenme a orar, hermanos, y Dios les bendiga. Padre eterno, Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por la oportunidad de ver los milagros de vida, Señor, de vida eterna que hiciste por medio de tu evangelio, Señor, en las ciudades de Tesalónica y Berea y en todas las regiones, Señor. Danos, Señor, ese denuedo, esa valentía en el poder de tu Espíritu Santo para hacer aquí en la localía lo mismo, Padre. Poder dinamitar con tu evangelio, con tu verdad, nuestra sociedad, Señor, que tanto te necesita. Nos quejamos de las situaciones, Señor, pero lo que hemos creído en ti, vivimos en paz contigo, Señor, esperando tu segunda venida, sabiendo que en ti las cosas serán mejores en la eternidad, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Sigue guardando a los misioneros, a los cristianos del mundo, Señor, dándole la certeza, Padre, de que si mueren van contigo. Tú eres fiel, Señor. Para eso moriste, para darnos vida eterna, Señor. Para eso murió Jesús, Señor. Para asegurarnos, Padre, de que un día, aún nosotros estuvimos muertos, resucitaremos y estaremos contigo. Para adorarte, para alabarte y glorificarte. No por un tiempo, sino por toda la eternidad, Señor. Y como termina tu escritura, Señor, sí, Jesús, ven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para entonar, declarar.